Adelante. Dios me lo bendiga y como siempre Dios lo usa. Gracias. Amén. Muchas gracias por la invitación del hermano pastor. Aquí estamos, gracias a Dios que nos concede este día hermoso. Vamos a proceder, hermanos, pues abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 15, verso 21. Esa va a ser nuestra lectura central al 27. Sí. Mateo capítulo 15, verso 21 al 28. Y le pediría que mantenga por ahí en ese texto abierta la escritura para escuchar. Saludo aquí a Enrique Bailón, que nos acompaña. Bailón, bienvenido. Un hermano pastor que viene de Casas Grandes, que le secuestraron a su hija y desgraciadamente pagaron el rescate por $1.5 millones y la encontraron muerta. Por eso debe orar la iglesia. Ahorita, hermano, quiero hacer esa mención de este hermano que nos acompaña. La iglesia debe comprometerse con eso. Debemos orar por los gobiernos, porque en realidad no debemos ser mojigatos. La realidad es que no están haciendo su función y debemos orar por ellos, porque hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Hermanos, pues vamos a orar primero. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias, Señor, te damos gracias por este día que tú nos concedes, por esta hora, Señor, porque nos concedes estar aquí. Espíritu Santo, habla nuestra vida. Dios Padre eterno, concede que todo lo que se diga, todo lo que se hable, todo lo que salga de mi boca, Señor, sea para que tu nombre sea glorificado, sea para edificación. Que todo mundo, toda persona aquí presente salgamos edificados. Salgamos, Señor, con una mente, salgamos libres, liberados, libertados, con una mente, Señor, una visión diferente del mundo, de las cosas, una visión diferente, Señor, que tú nos abras la mente, el entendimiento, que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, que es la luz. Tú mismo, Jesús, eres la luz que ha venido al mundo, y ábrenos, Señor, llénanos de luz, ábrenos el entendimiento. Amén. Vamos a dar lectura, Mateo 15, 21 al 28. Así como están sentados, no importa, concéntrese ahí en la lectura. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Muy bien, es un texto de una mujer gentil que tuvo una fe que nos sorprende,
nos sigue sorprendiendo hasta nuestros días. Quiero comentar que uno de los grandes males que aquejan a los individuos, a las familias, al gobierno y a la sociedad es la hipocresía. Es un gran desastre que ha traído la hipocresía. La hipocresía es presentar una cara, un maquillaje, como la mujer cuando se maquilla, que cubre sus imperfecciones, presenta una cara, pero cuando llega a la casa y se quita el maquillaje, es como ella es. Y eso es lo que le recriminaba Jesús a los fariseos. Por eso vamos a ver primero el contexto. Toda lectura se tiene que ver en su contexto. Jesús anteriormente le recrimina a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ellos dejaron lo más importante, el amor, la misericordia y la fe, por hacer mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, y suplantaron la ley de Dios. Entonces, él decía que ellos se ponían en la puerta. No entráis vosotros al reino de Dios, ni dejas entrar a los que están entrando. Se paraban en la puerta y estorbaban los fariseos y los escribas. Yo, como muchos, viví muchos años religioso dentro de la religión cristiana. No llevaba el altar familiar, la oración, reconozco, quiero ser sincero. Cuando uno llega a los Alcohólicos Anónimos, lo primero que dice la persona: me llamo José o me llamo fulano de tal y soy alcohólico. Lo primero que se tiene que hacer es sincerarse uno, ser sincero, honesto. Y eso Dios lo ve bien, porque David dice: tú amas la verdad en lo íntimo. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce, nos ve desnudos. Desgraciadamente, Mario Vargas Llosa, el gran escritor peruano que acaba de fallecer recientemente, fue una víctima de ello. Él tuvo un padre que se decía evangélico, protestante, pero no era cristiano. Y su padre lo maltrató mucho. Temblaba él al mirar a su padre, al saber que su padre iba a llegar. A veces se iba y se escondía. Mario Vargas Llosa, por lo tanto, se refugió en los libros, se refugió en la lectura, por esta situación de que lo maltrataba el padre. Entonces él se vacunó en contra del evangelio. Es decir, no quería nada del evangelio. Y para remachar, para ponerle el último clavo al ataúd, lo meten en una escuela religiosa católica, lo inscriben para sus estudios. Y allí un sacerdote de los que imparten la clase quiso abusar de él. Entonces Vargas Llosa no quiso saber nada de Dios, no quiso saber nada del cristianismo, no quiso saber nada de religión, y cuando se casó no quiso que sus hijos se inscribieran en un colegio religioso. Son los grandes males que trae la hipocresía. Tenemos que sincerarnos, ser sinceros, honestos de los que tenemos. En el contexto anterior, Jesús multiplicó los panes para una gran multitud, para como 5,000 gentes. Pero tenga en cuenta que la tradición era que no contaban las mujeres ni los niños, o sea, es decir, había entre 15,000 y 20,000 personas. De 5 panecillos, de 5 panes y 3 peces, Jesús multiplicó todo aquel alimento, aquellos panes,
para que comieran entre 15,000 y 20,000 gentes, un salario aproximado de un obrero de unos 8 meses, unos 80 o 100,000 pesos actualmente. Sobraron 12 cestas llenas de pedazos, dice la Escritura. Los pedazos, hermanos, 12, no es casualidad, 12. Una cesta para cada apóstol para que llevara los pedazos de Cristo partidos, porque Jesús dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Los pedazos, una cesta para cada apóstol para que la llevase al mundo. Jesús es el pan de vida. La multiplicación de los panes y de los peces no es meramente la alimentación de la gente, sino representaba a Jesús que iba o está alimentando al mundo. Él es el pan de vida. Cristo, el pan de vida, ya en ese tiempo estaba siendo menospreciado por los propios judíos, por los hijos, por los herederos de la promesa, porque eran miles y miles de milagros que hacía. Y la mayoría de las veces los hacía sin esperar que ellos esperando que se convirtieran, pero no se convertían, solamente recibían el milagro. De 10 leprosos que fueron limpiados, 2, creo, regresaron agradecidos. Y Jesús dijo: ¿y dónde están los otros? Dentro del pueblo de Israel, dentro de los límites de Israel, se llevaron a cabo miles de milagros. Entonces los hijos de la promesa, los judíos, ya se estaban saciando. Estaban desperdiciando como niños la comida, y otros estaban fastidiados de ella, de Jesús. Como dice en Números 21:5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Es decir, Dios había hecho descender maná del cielo, que eran como unas hojuelas muy dulces, muy sabrosas, que contenían todos los nutrientes que el organismo necesita. Ellos con hambre clamaron porque tenían hambre, pero Dios milagrosamente hizo descender ese maná, ese pan del cielo. Y estaban fastidiados. Estamos fastidiados, decían, de este pan tan liviano. De esta manera ellos estaban menospreciando a Cristo, que es el pan de vida. O sea, el maná representaba a Cristo, el pan de vida. No os dio Moisés el pan del cielo, dice, sino mi Padre es el que os da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo y da vida al mundo, dijo Jesús. Y el pan que yo daré, dice, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, con su sacrificio, con su sangre, usted y yo tenemos vida, vida y vida en abundancia. Tenemos paz. Tenemos seguridad de la vida eterna por el sacrificio de Cristo, no por nuestros méritos, no por guardar los mandamientos, sino por su sacrificio. Fíjese nomás, los escribas y fariseos de Jerusalén en adelante siguieron a Jesús 150 kilómetros, a pie me supongo, pero no lo siguieron para adorarlo, no lo siguieron para escucharlo, lo siguieron para altercar sobre la tradición de los ancianos. Esa tradición era una tradición establecida quizá de siglos o miles de años, que habían cambiado la ley de Dios por una tradición de hombres, y a eso lo siguieron nada más los fariseos. Ahí estaba habiendo un punto de quiebre en el cual los fariseos ya estaban molestos, ya estaban enojados, porque Jesús les recriminaba que habían cambiado los mandamientos de Dios por su tradición. Ellos dijeron: ¿no se lavan tus discípulos las manos antes de comer? Era una costumbre. La ablución o lavado de manos para ellos representaba un bautismo, representaba algo espiritual.
pero no lo era, era algo externo. Los escribas y fariseos se enfocaron en cambiar la ley, como dije, por mandamientos de hombres. Y él le citó Jesús en Isaías 29:13, dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Se perdieron en los detalles los fariseos. Diezmaban la menta, el eneldo, el comino, las especias aromáticas que Dios no les había mandado. Los fariseos eran como una persona que va a una agencia de carros a comprarse un carro nuevo, y estando ahí se distrae con un mapa, con una brújula, y se distrae con un vaso para el café y accesorios del carro, y los compra y sale muy contento de la agencia de carros, pero se le olvidó el carro, lo más importante. Así eran los fariseos. Se perdieron en los detalles y olvidaron lo principal, a Cristo. Olvidaron a Jesús. Muchas veces nos llenamos de religión y olvidamos a Jesús, que es lo principal. Dice la palabra de Dios que olvidaron lo más importante: el amor, la misericordia y la fe. Tenemos que tener compasión de la gente. Se fue, dice, ahí estamos en el primer versículo, a la región de Tiro y de Sidón. ¿Por qué se fue a la región de Tiro y de Sidón? Primeramente, ya estaba apartándose Jesús ya desde antes de esto. Cuando oyó que Herodes decapitó a Juan el Bautista, inmediatamente ahí se empezó a apartar. No por temor a Herodes, sino porque Herodes confundía a Jesús, pensaba que él había resucitado de los muertos y que por eso hacía él esos milagros. Además tenían un parecido físico. En aquel tiempo, dice, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, Mateo 14:1-2, y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Además se iba de allí por otra razón, porque se estaban caldeando los ánimos entre los fariseos y Jesús, y él no quería adelantar el martirio. Había un tiempo para que él muriera, tenía que llevar a sus discípulos en ese recorrido, y ahí les iba a enseñar muchas cosas. Por eso al final del recorrido pregunta Jesús: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pues que unos Juan el Bautista, que otros Jeremías, que otros así. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque en ese recorrido Jesús quería que ellos entendieran quién era Él. Por eso hizo ese recorrido. Se fue a la región de Tiro y de Sidón. Marcos, el Evangelio de Marcos nos dice que entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Es decir, la fama de Jesús se recorrió por toda Siria, por todas las partes de los gentiles. ¿Por qué? Porque había gentiles que iban a Jerusalén a ser sanados. Jesús sí podía sanar gentiles en Jerusalén, podía hacerlo donde quisiera, pero su principal objetivo era dentro del territorio de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primeramente. Entonces los gentiles, los no judíos, sabían que Jesús estaba haciendo muchos milagros y no se pudo esconder de una mujer que traía una gran necesidad, la mujer cananea o sirofenicia. Esta mujer hablaba griego y era de origen fenicio. Una mujer de una fe extraordinaria. Los fenicios eran navegantes, como dije en una ocasión, comerciantes de una cultura muy antigua. Comerciaban con diferentes artículos, especias, aceites, perfumes. Y Salomón construyó un astillero para que hicieran barcos, porque a él le beneficiaba
que le llevaran madera fina de sándalo, de allí, de Tiro, de los bosques. Entonces, los fenicios tenían a sus dioses, eran politeístas. Astarte, diosa de la fecundidad, y se hacían orgías sexuales en los ritos con prostitutas religiosas. Era una abominación. Estaba también, esa era la diosa de la guerra y la patrona de los navegantes, el abominable dios Baal. Melcar, divinidad de Tiro, al cual se sacrificaba anualmente una persona. Entonces, Dagón, figura mitad hombre, mitad pez. Con todos estos dioses paganos, suponemos que también habría hechicería, una de las principales causas de posesión de espíritus, de posesión de malos espíritus en las personas. Entonces, habría seguramente ahí en esa zona no solamente esa hija endemoniada, quizá habría muchos. Recordemos que Jesús liberó a un endemoniado, al endemoniado gadareno, y Jesús hizo que viniera a él mismo el endemoniado. A él no lo llevaron y lo libertó. Entonces el texto nos dice que la mujer tenía una hija gravemente, dice Mateo, gravemente atormentada, y le pone ese adjetivo, gravemente atormentada por un demonio. El reconocimiento de Jesús, de la mujer hacia Jesús, ella le reconoció diciendo, hijo de David. ¿Por qué? Porque era de la descendencia de David, y al ser hijo de David, al final en la descendencia, Mateo dice, hijo de este, hijo de aquel, en donde da la genealogía, hijo de David, y al final dice, hijo de Dios. Hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo, hijo de David porque venía de la descendencia de David. Si tú niegas que Jesucristo es verdadero Dios, niegas el poder que te salva. Si niegas que es verdadero hombre, niegas la medicina que te cura. Entonces esta mujer reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Cómo pudo obtener esta mujer ese conocimiento en un lugar tan pagano? Dice que se extendió, como decía, su fama por toda Siria. Job también era un hombre no judío, y sin embargo dice la escritura que era justo, temeroso de Dios y apartado del mal. No necesariamente en Israel. De hecho, Jesús dijo que había encontrado más fe en gente no judía que allí mismo. Del centurión dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Saliendo Jesús de allí, primer punto. Publicamos el primer punto. Matthew Henry dice, con toda justicia les es quitada la luz a los que juegan con ella o son rebeldes al Señor, o son rebeldes. El Señor tiene paciencia y soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Pero el menosprecio a su paciencia solo sirve para atesorar ira para el día de la ira. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. La soberbia, prejuicios y la obstinación hacen que Jesús se aleje de allí. Saliendo Jesús de allí. ¿Por qué? Prácticamente con sus actos lo corrieron. En el mensaje de la iglesia en la Odisea en Apocalipsis, ese mensaje es para la iglesia. Y Jesús está fuera de la iglesia. Así está. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está fuera de la puerta queriendo entrar. La iglesia de la Odisea lo había echado fuera. La mujer cananea estaba excluida de la ciudadanía de Israel. Dice Efesios, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La mujer sí sabía quién era Jesús, aunque sus
compatriotas no lo sabían. Ella sabía que había hecho milagros a gentiles dentro del territorio de Israel y sabía que Jesús, sabía de la divinidad de Jesús, que era hijo de Dios. Jesús pues sale a territorio gentil por una mujer desesperada y en gran necesidad, así como salió, y dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria, porque sabía que ahí había una mujer adúltera que había tenido 7 maridos y ya estaba cansada esa mujer de esa vida. Y Jesús sabía que allí se iba a encontrar en el pozo de Jacob a esa mujer y le iba a ofrecer el agua de vida. De esa misma manera él también sabía que se iba a encontrar con la mujer cananea, sí lo sabía, por eso pasó por allí. Su súplica de la mujer: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, misericordia, compasión por la miseria humana. La humanidad es doliente en su ser, es por naturaleza conciencia desgraciada, sin superación posible del estado de desgracia. Solamente Dios lo puede sacar al hombre, a la humanidad, de la desgracia. Pues vemos cómo está el mundo en guerra y cómo están las familias separadas por el odio. Por eso vino Jesús al mundo. Ten misericordia de mí, decía ella. Ten misericordia de mí. No dijo, ten misericordia de ella. Porque los padres sentimos más, sentimos en carne propia la aflicción de los hijos cuando ellos están en desgracia, cuando les pasa un accidente, cuando se enferman, cuando son secuestrados, como el caso de este hermano. Jesús, a nosotros nos duele mucho. Santa Mónica, la madre de Agustín de Hipona, antes de que se convirtiera, Agustín de Hipona andaba en el mundo. Andaba en el mundo perdido. El autor de, pues no autor, el autor de la gracia es Dios, pero el que entendió la gracia, la salvación por gracia. Y esta mujer, Santa Mónica, iba con el ministro de Milán, Ambrosio, y le pedía con lágrimas que orara por su hijo que andaba perdido en el mundo. Y la respuesta del ministro fue: hija, no se puede perder un hijo de tantas lágrimas. Quizá tengamos años orando y llorando por nuestros hijos, años. Quizá tengamos 10, 15, 20 años, no solo por nuestros hijos, por una madre, por un hermano, por un familiar. Pero la respuesta llegará tarde que temprano, pero llegará. Tarde que temprano llegará la respuesta, siempre y cuando sigamos fieles. San Agustín decía, segundo punto, cuando Dios calla, porque hay ocasiones en las que Dios calla para probar nuestra fe. Hay silencio absoluto. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo hubo un silencio como de 400 años, no sé cuánto tiempo hubo, un tiempo de silencio en el que no hubo palabra. Dios cayó. Y buscaba la gente ansiosa la palabra de Dios. Cuando llegó Juan Bautista, entonces fue una luz, una lumbrera, a la cual acudieron corriendo la gente porque había escaseado la palabra de Dios. Y dice la Escritura, pero Jesús no le respondió palabra ahí cuando clamó la mujer: ten misericordia de mí. Como decía San Agustín, la palabra
sea, la palabra que es Cristo. La palabra no dijo ni una palabra y eso no era natural en él. Él siempre estaba listo a responder al dolor, pero para ella no hubo respuesta, dice Spurgeon. ¿Por qué? Porque Jesús estaba probando su fe y sabía lo que había de hacer. Despídela, dijeron los discípulos, despídela, pues da voces tras nosotros. Algunos, incluso predicadores y pastores, interpretan mal esto. La interpretación correcta es: dale lo que pide para que se vaya, una despedida con un deseo satisfecho. Su petición, la petición de la mujer cananea, su petición: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Como dije, los padres sentimos en carne propia los sufrimientos, las desgracias que nos acontecen. Una desgracia familiar fue la que llevó a esta mujer a conocer a Cristo, una desgracia familiar. Los desplantes, las ofensas que nos hacen nuestros hijos, al menos a mí en lo particular, no me afectan. Yo los perdono y aunque no sean mis familiares, aunque no sean mis hijos, no me afectan. Se me resbala todo. Por el contrario, rogamos por ellos para que Dios los perdone, porque no se puede perder un hijo de tantas lágrimas. Tercer punto: a Dios le agrada nuestra insistencia. A veces Dios prolonga nuestras preguntas largamente, mucho tiempo, para darle respuestas eternas. Entonces ella vino, dice el texto, y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Quiere decir, ayúdame. En tiempos de angustia se dicen oraciones cortas. Pedro, cuando vio a Jesús que iba caminando sobre el agua, dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo: ven. Y entonces, viendo el fuerte viento, dice que Pedro tuvo miedo y empezó a hundirse. Y entonces Pedro dijo: Señor, sálvame. Una oración muy corta, de 2 palabras. Y Jesús tomó de él la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay veces que se dicen oraciones muy cortas, en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad. Cuando le dijo: Señor, socórreme, su respuesta de Jesús fue: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No se sintió mal, no dijo: no, pues aquí ya me están discriminando porque soy gentil, no soy del pueblo escogido, ellos tienen sus privilegios. No, dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y aquí la mujer comprendió la metáfora de Jesús, cosa que los discípulos, cuando Cristo les decía una parábola, una metáfora, decían: explícanos esta parábola. Y lo sorprendente es que la mujer entendió la parábola, la mesa, los hijos a la mesa comiendo pan, está implícito un padre que es proveedor y responsable de esos alimentos, de su casa. Y la mujer comprendió bien la parábola, comprendió bien la metáfora. Si había hijos y había un padre proveedor, suficiente alimento, también había mascotas. Pero los judíos le llamaban perros de una manera despectiva a los gentiles. Sin embargo, Jesús, de una manera amable y cariñosa, le llamó perrillos. Es decir, son mascotas de casa, son parte de la casa. Hay mascotas que son tan queridas como si fueran los hijos. Entonces tenemos el padre, los hijos y las mascotas. Y ella quería recibir simplemente las migajas.
Es sorprendente, como digo, cómo comprendió la mujer la metáfora, la parábola. Una migaja de pan de la mesa de Jesús era suficiente para satisfacer las necesidades de la mujer cananea. Una migaja de pan que cayera de la mano de Jesús era suficiente. Es como el hijo pródigo, cuando se fue de la casa de su padre lejos y desperdició todo lo que tenía. Y cuando hubo hambre, cuando estaba hambriento y que quería comer de la comida de los cerdos, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él quería, en su mente pensaba: desperdicié toda lo que mi padre me dio, la herencia, voy a ser un jornalero. Pero el padre lo abrazó y lo incluyó en la familia de Dios. Pongan un anillo en su mano, dice, y vístanlo. Lo mismo pasó con la mujer. No sería una mascota, sería una hija de Dios. Porque también tengo otras ovejas que no son de este redil, dijo Jesús. Aquellas también me conviene traer y habrá un rebaño y un pastor. Usted y yo somos gentiles y hemos conocido de Cristo. Hemos conocido el pan de vida que descendió, el pan vivo que descendió y da vida al mundo. Y hemos sido incluidos, insertados en la familia de la fe, adoptados hijos de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, la mujer de fe, la mujer cananea era de una mujer grande, era una mujer de una fe grande. Una fe grande es el cuarto punto que sigue. Oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Jesús hizo una pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta la hizo cuando narró la parábola de la viuda, creo, y el juez injusto, de una mujer que llegaba y le pedía justicia a un juez que era injusto y no quiso por algún tiempo hacerle justicia. Y luego al final dice Jesús: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, la fe, hermanos, dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Le quiero relatar una anécdota que escuché en los Estados Unidos. Enseguida de una iglesia cristiana se puso una cantina. Y entonces los hermanos empezaron a orar para que se quitara la cantina. Y entonces estuvieron orando y orando y orando, no sé por cuánto tiempo, me imagino que bastante tiempo. Un cierto día cayó un rayo y se quemó la cantina. Y como en Estados Unidos las demandas prosperan casi por todo, los dueños de la cantina demandaron a los hermanos. Y los hermanos, por cuestiones legales, por no verse afectados, negaron todos los cargos. Y entonces el juez, como no le había tocado un caso en su vida parecido, dijo: al parecer los dueños de la cantina, porque ellos decían, no, por causa de ustedes cayó el rayo, porque ustedes estaban orando, y ellos dijeron no. Entonces el juez dijo: al parecer los dueños de la cantina tienen más fe que los cristianos. Entonces, imagínense. Entonces, era de una fe grande, se necesita una fe para mover montañas, y la mujer logró mover a Jesús, logró moverlo a misericordia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Su hija dice que cuando ella dijo, sí Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice que su hija fue sanada desde aquella misma hora. En el caso de esta mujer, al centurión,
Jesús le dijo a la gente le dijo, ni aún en Israel, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, pero no se lo dijo a él. Y en este caso se lo dijo a la mujer, oh mujer, grande es tu fe. ¿Cómo vino la mujer al Señor para ser atendida? ¿Cómo vino? Que dio resultado. Que dio resultado. ¿Cómo vino? Con humildad. ¿Por qué creen que traigo este bote de agua? No, está bien, hermano. ¿Por qué cree usted, hermano, que cargo este bote de agua? Para saciar su sed. Si tiene sed, tomarla. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga una opinión? Se le reseca uno la boca, ¿verdad? ¿Saben por qué lo cargo? Para no agüitarme. Para no agüitarme. Lo que pasa es lo siguiente. Hay veces que habla uno la palabra y la gente se siente aludida. Pero es el Espíritu Santo es el que habla a la persona y la gente dice, alguien le dijo mi vida, alguien le fue con el chisme y le contó. Dicen que estaba un predicador, siempre que el pastor predicaba, había una ancianita que le llevaba agua porque se reseca la boca. Y ese día no le llevó agua. Y el hermano ya estaba con la boca bien reseca y no le llevaba el agua. Entonces, ya desesperado el hermano le dijo, hermana, mi agüita. Le dijo, usted también me agüita, hermano. Porque le estaba cayendo todo. Usted también me agüita, hermano. Pero no nos sintamos aludidos, hermanos. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Y muchas veces hay hasta pastores que se sienten aludidos y se enojan. Pero dice la Escritura, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Si nosotros nos enojamos contra Dios, ¿qué va a pasar? No nos va a ir bien. Algunos como Jonás predican sin misericordia, pero otros con compasión. Jesús, dice la Biblia, que tuvo compasión de las multitudes. Santiago, el hermano, nuestro Señor Jesucristo decía, escribe, el Señor es muy misericordioso y compasivo, tiene mucha compasión. Si usted, hermano, viene con una necesidad de su familia, de sus hijos, tiene preocupaciones por sus hijos, porque está muy preocupado porque están en una situación difícil, yo le voy a lanzar un reto. Todas esas personas, incluyéndome a mí, que queremos que nuestros familiares se acerquen a Cristo, o tienen algún problema grave, están en la cárcel, o pase a este lugar, incluyéndome a mí. Pase a este lugar de pie y vamos a orar. Quien tenga una petición por un familiar, sincérese con Dios, por una madre, por un hermano. Aquí tenemos un valiente. Hay que sincerarnos con Dios, hay que ser sinceros, no hay que reconocer nuestra necesidad. Alguien más, si no quiere pasar, pues puede estar ahí en su lugar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor Dios Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios muy misericordioso y compasivo, Señor. Tú sabes las necesidades que tenemos nosotros, Señor. Tú sabes las necesidades que tenemos por nuestros hijos, por alguna madre, por algún hermano, Señor, que se encuentran en situación difícil, que hay problemas, que hay pleitos, Señor, que hay contiendas. Señor, pon la paz, Señor, en las familias.
Tú, Señor, que haces volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, Señor, pon paz en los corazones de cada una de las familias aquí representadas, Señor Dios Padre. Pon y trae la paz, tú que eres el príncipe de paz, Señor Jesús. Tú que moriste en la cruz del Calvario y diste tu vida y llevaste ese gran sufrimiento, Señor, por nuestros pecados. Moriste, el Hijo de los injustos, para llevarnos a Dios. Te pedimos por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor. Tenemos gran dolor, Señor Dios Padre, gran dolor por nuestros familiares. Ten misericordia de cada uno de nosotros, de cada una de las familias aquí representadas, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así le doy el lugar al hermano. Dice la Escritura, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Creamos a la palabra del Señor, creamos a lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros, lo que habla de nosotros, que somos hijos, somos perdonados, somos santificados, somos justificados por su sacrificio en la cruz del Calvario. La mujer sirofenicia tenía una necesidad fuerte. Su hija era gravemente atormentada. Y cuando venimos con un corazón sincero delante de Él y entregamos nuestra necesidad a Él, Él va a obrar, porque es un Dios bueno. Creemos en un Dios bueno, amoroso, que nos ha justificado por la obra de Jesús en la cruz. Si en su corazón hay una carga, si en su corazón hay algo ahí que le está preocupando, que le quita el sueño, quiero que incline su rostro y ore juntamente conmigo. Padre, venimos delante de ti, Señor. ¿Qué podemos ocultar de ti? ¿Qué podemos esconder delante de ti? No hay nada, Señor, que podamos ocultar antes de ti. Delante de ti todas las cosas están desnudas. Nuestra vida está desnuda delante de ti. Conoces lo más profundo de nuestro corazón. Allí donde nadie sabe lo que hay, tú lo conoces. Conoces cada problema, cada sufrimiento, cada dolor, cada necesidad en nuestra vida. Queremos poner delante de ti esta necesidad. Que seas tú obrando en nuestro corazón. Entregamos nuestra carga delante de ti. Llévala por nosotros. Y que tu paz, la paz de Cristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús. Pon paz en nuestro corazón. Quita esa carga, Señor, que no hemos podido llevar nosotros, pero la entregamos delante de ti para que la lleves por nosotros y que nos tomes de la mano para caminar contigo, Jesús. Aun cuando el mundo se levante contra nosotros, tú eres más poderoso que ellos. Tú eres más fuerte, tú eres más grande. No hay nada, Señor, que te pueda detener. Tú eres nuestro Dios y en ti confiamos plenamente. Somos tus hijos, somos perdonados, somos justificados y somos santificados por tu gracia, por tu amor, por tu sacrificio en la cruz. Dejamos toda nuestra ansiedad y toda nuestra necesidad delante de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Obra. Presencia y Cante con todo su corazón, con libertad. Con la libertad que Cristo nos ha dado.